Buenos días, nos encontramos en el espacio de entrevistas del Boletín Panorama Global. El día de hoy estamos con el ministro Sebastián Palacios, con quien estaremos charlando sobre las relaciones internacionales y el deporte en el Ecuador. Por favor, Hernán. Sí, muchas gracias. Bienvenido, ministro, y muchísimas gracias por aceptar este espacio que incluimos en uno de los productos del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales, que es el Boletín Panorama Global. El centro está actuando en muchas actividades académicas en conjunto con instituciones del Estado, sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por supuesto está abierto para emprender actividades académicas conjuntas con los demás ministerios del gobierno, también con la Academia Diplomática. Uno de los productos es justamente el Boletín Panorama Global. De tal modo que a la par de darle la bienvenida, felicitar por el inicio de gestión de esta área tan importante que es el deporte. Felicitar también a estas primeras semanas de la gestión del presidente Guillermo Lasso, que ha significado un cambio de rumbo muy importante para el Ecuador. Quería que comencemos este diálogo formulándole la siguiente pregunta, ministro. ¿De qué manera el deporte, a juicio suyo, influye en las relaciones internacionales? Es decir, en otras palabras, el deporte estaría en condiciones de funcionar como un instrumento para fomentar las relaciones entre el Ecuador y otros estados, y también con organismos internacionales y también con empresas. Adelante, ministro. Gracias. Muchas gracias, Hernán, por sus palabras y nuevamente por generar este espacio tan interesante. Para nosotros, como Ministerio del Deporte y el nuevo Ministerio del Deporte, es muy importante tener una visión muy amplia de lo que significa el deporte y de los impactos positivos del deporte a la sociedad. Nosotros tenemos una visión, y es que el deporte significa o se traduce en una gran herramienta de desarrollo para los países. No solo que transforma vidas, sino que puede transformar a todo un país, porque todo lo que está alrededor del deporte es positivo, ¿no? A mí me gusta hablar del círculo virtuoso que se genera alrededor del deporte. Salud, bienestar, prevención de enfermedades, atacar el consumo de drogas, formación de niños y jóvenes con valores, principios, entendiendo lo que es la disciplina, trabajo en equipo, constancia, aprender a levantarse de las caídas. Y no solo eso, el deporte también como una gran herramienta para activar el turismo en nuestro país o en cualquier país en donde se desarrollen grandes eventos deportivos que pongan al Ecuador en el mundo y al mundo en el Ecuador. Y hago esta introducción, Hernán, para que comprendamos primero esta mirada que tiene el Ministerio del Deporte y segundo para entender que si es que es una potente herramienta de desarrollo, evidentemente hace que se generen conexiones entre países a través de... Hay varios ejemplos de esos. Creo que uno de los más importantes o relevantes lo veremos puesto en escena en las próximas semanas, los Juegos Olímpicos de Tokio, que reúnen a todos los países del mundo, confluyen para un solo evento y para demostrar quiénes son los mejores del planeta en cada una de las disciplinas. Esta unión que generan los Juegos Olímpicos se generan también en los diferentes campeonatos, eventos deportivos que se organizan. Y como excusa o como objetivo de tener eventos en donde nuestros deportistas tengan buenos resultados, existen varias formas o varios caminos que generan también esta conexión. Por ejemplo, centros de alto rendimiento que se construyen en los países y que son puestos a disposición no solo de sus atletas, de los atletas del país en donde son construidos, sino también de atletas de otros países. Un gran ejemplo de esto es un centro de alto rendimiento que queda en Suiza, en Eigold, en donde muchos ecuatorianos han ido a prepararse. En algún momento, el centro de alto rendimiento de Cuenca
tuvo ese objetivo y de hecho recibió a muchos deportistas de México, de Venezuela, de Cuba, de incluso países europeos. Hoy ese modelo dejó de funcionar por errores administrativos, pero digamos, esa es una gran muestra de cómo a través del deporte se potencian y se desarrollan las relaciones internacionales. Hay mucha cooperación en términos de medicina del deporte. Las universidades trabajan mucho en ese sentido y países como el Ecuador y ciudades como Quito son muy apetecidas por los investigadores para analizar cómo se comporta el cuerpo de un deportista en la altura, por ejemplo. Y por eso es que para muchos especialistas y académicos se ha definido que lo mejor es tener centros de alto rendimiento en altura y centros de alto rendimiento a nivel del mar en un mismo país para que puedan combinar el entrenamiento en ambos y por supuesto entonces estas oportunidades de compartir conocimientos, de investigación y demás también son una oportunidad de generar relaciones internacionales. Nosotros como ministerio tenemos convenio con varios países justamente para compartir experiencias, para compartir también talentos y que, por supuesto, nos podamos alimentar de los conocimientos de otros países, como el mismo Japón, con quien tenemos un convenio de entendimiento, un convenio de cooperación. Y finalmente, podemos ver cómo el deporte incide en esas relaciones y que se fortalezcan las relaciones con eventos puntuales. Por ejemplo, Ecuador tiene unos juegos binacionales con Colombia y con Perú, y de esa manera atacamos esos problemas que muchas veces existen en frontera, diciendo, no, en el deporte todos jugamos en la misma cancha, en el deporte no hay enemistad, más bien estamos acá para disfrutar de una actividad deportiva y entonces todos los años se organizan estos juegos binacionales con Perú y Colombia por la relación fronteriza que existe. Creo que esos son algunos ejemplos de cómo el deporte incide e influye en las relaciones internacionales de los países. Muchas gracias, ministro. Ahora mis colegas van a continuar con este diálogo. Apreciamos mucho sus muy importantes y muy claras explicaciones que nos acaba de Gracias, dar. hermano. Señor ministro, buenos días. Cristian Bravo le saluda, igual miembro del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales. Mi inquietud está puntualizada básicamente ya en los eventos. ¿Cómo cree usted o cuál es el impacto a escala mundial que tienen estos mega eventos como son unas Olimpiadas o como puede ser un Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico, político y geopolítico, ¿no? para las grandes potencias y para los países en general? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál cree usted que fueron las razones que llevaron al Comité Olímpico, por un lado, y específicamente a Japón, para proceder con el evento, con las Olimpiadas en este año, en un escenario de pandemia? Ajá. Adelante, Gracias, Cristian, por la pregunta. Primero, decirles que organizar eventos deportivos de gran magnitud en los países genera sin duda un desarrollo y sobre todo una dinamización de los lugares en donde se organizan estos eventos. Por un lado, los eventos deportivos hacen que más gente quiera hacer deporte, que más niños que miren ese evento deportivo se animen a practicar el deporte que están mirando en ese evento. Entonces, por un lado, influye en desarrollar mucho más el deporte en ese lugar. Y por otro lado, hace que ese evento atraiga las miradas del mundo a el lugar en donde se está organizando ese evento. Y por supuesto, al atraer las miradas del mundo, atraen también a los deportistas, a sus familias, a sus equipos, a los delegados y hacen que de alguna manera se dinamice el sector, se dinamice la economía de ese lugar. Sin hablar todavía de los Juegos Olímpicos que mencionaré en un segundo, hablemos de eventos como el Ironman de Manta, que se organiza todos los años en Ecuador y que será este fin de semana que viene. Ese evento
hay un estudio que dice que un evento deportivo como el Ironman le deja a Manta en un fin de semana $4.5 millones en hotelería, en restaurantes, en servicios, en transporte, en fin, en turismo. Entonces, para las autoridades de Manta, el tener ese evento deportivo y el ser sede de un evento deportivo de esa magnitud significa muchísimo para el desarrollo económico de la ciudad y, por supuesto, para la generación de empleo o para mantener varios empleos. Quería empezar por ahí, por estos eventos que existen muchos a nivel del mundo y que sin duda generan desarrollo económico. Ahora vamos a los Juegos Olímpicos y por qué finalmente Japón decidió mantener la organización de Juegos Olímpicos. Yo entiendo que a lo largo de la historia se han cancelado, si no me equivoco y no me falla la memoria, 3 Juegos Olímpicos a lo largo de la historia. Y, si no me equivoco tampoco, esas cancelaciones se dieron por motivos de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. No han habido otras razones más potentes que una guerra para cancelar los Juegos Olímpicos, porque es la competencia multideporte más importante del planeta. Todos los deportistas a nivel mundial entrenan 10 años, 15 años para llegar en óptimas condiciones a unos Juegos Olímpicos. Los países invierten muchos recursos en preparar a sus equipos para Juegos Olímpicos, en construir infraestructura de calidad para que esos deportistas puedan entrenar de la mejor manera, en pagar entrenadores, equipos multidisciplinarios, en dar incluso sueldos, incentivos a los deportistas para que se preparen y para que hagan del deporte una carrera. Entonces, el orgullo de tener una medalla olímpica para un país es enorme. Ya nosotros sabemos lo que eso significa con Jefferson Pérez, que ha sido nuestro único medallista olímpico. Y si es que es un orgullo tener una medalla olímpica, es aún más orgullo tener un evento de esa magnitud en tu país y poder además tener la oportunidad de ganar más medallas, porque cuando juegas en casa, normalmente tienes la oportunidad de tener incluso mejores resultados. Así que a mí me parece que va por ahí, incluyendo además que el organizar unos Juegos Olímpicos dejan una infraestructura instalada que permite que el país se siga desarrollando en términos de deporte, no solo durante los próximos meses de los Juegos Olímpicos, sino durante años, gracias a todo lo que se construye para hacer unos Juegos Olímpicos. Hay varios ejemplos. Hay ejemplos de Juegos Olímpicos que han sido un peso económico para los países, es decir, que se invirtieron miles de millones de dólares y que después del retorno, a lo largo de los años, no se ha visto como se lo esperaba. Hay otros casos en donde sí ha habido un retorno y eso depende de la planificación en cuanto a las construcciones y de cómo todas esas construcciones pueden tener un nuevo uso después de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, se construye una villa olímpica para que todos los deportistas vayan a esa villa olímpica. Eso termina siendo un espacio de muchas hectáreas en donde los deportistas duermen, comen y se preparan en esos días de Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa cuando se acaban los Juegos Olímpicos? Eso puede convertirse en un gran hotel y además atraer mucho las miradas porque para un turista puede ser interesante llegar a un hotel en el que llegaron los mejores deportistas del mundo. Entonces, ¿cómo adaptar y adecuar todo lo que se construye para unos Juegos Olímpicos para que sea rentable desde el punto de vista económico? Ese es el gran reto que tienen los países. Muchas gracias, ministro, por esa respuesta tan explicativa justamente sobre este tema. Para finalizar, vamos a un tema que un poco bueno, en sí es una realidad en el Ecuador, que es que el fútbol se ha convertido en una disciplina autosustentable y que genera beneficios económicos inclusive a terceros. Como ministerio, ¿qué se está proponiendo para que estas federaciones locales de todas las disciplinas puedan mejorar estos procesos de internacionalización y sobre todo de autonomía financiera? Esa es una muy buena pregunta y es una realidad, que el fútbol en el Ecuador es el deporte que más pasiones mueve y también el deporte que más recursos mueve. Me refiero a recursos económicos. Y a su vez es una realidad que los mejores resultados que se han logrado
de deportistas en nuestro país no están necesariamente ligados al fútbol. Ya conversamos sobre Jefferson Pérez, podemos hablar sobre el gran Richard Carapaz, que ha hecho historia para el país en ciclismo, podemos hablar de Glenda Morejón en marcha, podemos hablar de Neisy Dahomes en levantamiento de pesas, de Julio Castillo en box, y así la lista es larga de esos deportistas que nos han llenado de orgullo a los ecuatorianos gracias a esos resultados. ¿Cómo hacer entonces que estos otros deportes sean mirados con la misma pasión y el mismo interés que el fútbol? Tenemos ahí 4 acciones concretas como Ministerio del Deporte para lograrlo. Lo primero, que estas federaciones de todas las disciplinas deportivas sean mucho más eficientes en el uso de los recursos públicos. Hoy en día, las federaciones a nivel nacional reciben de transferencia del Ministerio del Deporte alrededor de 51 millones de dólares. El reto está en que esos 51 millones de dólares lleguen a los deportistas y no se queden en gastos administrativos, en gasto corriente, que lamentablemente eso es lo que ha venido pasando. Entonces, el trabajar como Ministerio del Deporte en un modelo de gestión adecuado, eficiente, para que las federaciones usen y optimicen ese recurso público es la primera acción. La segunda acción va de la mano con entender que el deporte no puede depender solamente de los recursos públicos. Este es un error que se cometió en concepto en el año 2008, cuando se decidió quitar todas las preasignaciones que venían del sector privado y se destinaban al deporte, pensando que el Estado podía asumirlo todo y podía también asumir, por lo tanto, todas las necesidades en términos del deporte. Ya la historia de estos últimos 12 años nos demuestran que ese fue un concepto errado, porque cada año el presupuesto entregado al deporte, me refiero al presupuesto público, ha sido menor. Entonces, hoy sabemos que ese concepto no es sostenible y que necesitamos del apoyo de la empresa privada para que el deporte tenga más recursos y nuestros deportistas tengan más recursos. Además, entendiendo que el deporte cada día se desarrolla más y cada día necesita de más tecnificación. Cada vez la tecnología y todo ese equipo multidisciplinario alrededor del deportista influye para romper un récord, para bajar un segundo en su tiempo o para ganar una medalla. Entonces, necesitamos del apoyo de la empresa privada para estos otros deportes. Nosotros hemos generado un incentivo tributario para que las empresas se animen a apostarle más al deporte, para que se animen a auspiciar a más deportistas, más eventos deportivos, a construir infraestructura deportiva. Es un incentivo que permite que la empresa, ese gasto, que en realidad no es un gasto, sino una inversión en el deporte, lo pueda deducir del impuesto a la renta en el doble del valor que invierte. Es un gran incentivo y hoy las empresas se están animando cada vez más a apoyar al deporte porque ya no solo tienen un retorno en términos de marketing y publicidad, sino que ahora también tienen un beneficio tributario. Entonces es algo que suma a que hayan más recursos. Tenemos como ministerio la expectativa de que a partir de un cambio y una mejora en todo el proceso, para que sea 100% virtual, para que no haya chance de corrupción, para que sea mucho más sencillo el proceso de calificación de estos proyectos, tenemos la expectativa que en el año 2021 vamos a lograr inyectar 35 millones de dólares de la empresa privada directamente a quienes presenten proyectos deportivos y no pasando ese dinero por el ministerio, sino que a través de una relación privada se entreguen esos recursos, ese dinero o ese apoyo. Y ligado a eso está el mirar al fútbol como un ancla para generar recursos para los otros deportes. Hemos sido ahí muy estratégicos en no dejar de lado el fútbol porque esa es una realidad. Así lo decía al inicio de mi respuesta, sino que miremos el fútbol como un ancla. Entonces, de los proyectos que presente el fútbol o el deporte profesional, el 20% de esos proyectos y del dinero que ingrese como auspicios a esos proyectos va a ser destinado a otros deportes y a categorías formativas y del alto rendimiento. Con lo cual, vamos a aprovechar de ese gran impulso que tiene el fútbol y del apoyo económico que tiene para inyectar también recursos en otros deportes y en otros deportistas.
la tercera. Y la cuarta estrategia o acción va de la mano con el tema comunicacional. Generar campañas potentes, campañas muy sentidas que generen esa apropiación de los ciudadanos hacia otros deportes, hacia otras disciplinas. Hoy justamente estamos en el medio de una campaña que se llama Ecuador tiene hinchas. Buscamos generar el mismo sentimiento que hubo en los ecuatorianos cuando la TRI clasificó al Mundial, ahora que tenemos 48 deportistas clasificados a Juegos Olímpicos. El mismo mérito de clasificar a un Mundial es el mérito de clasificar a unos Juegos Olímpicos. Así que a través de esta, les invito a sumarse a la misma. Estamos generando ese sentimiento, logrando que los ecuatorianos conozcan a sus deportistas olímpicos, que sepan quiénes son esos 48 y qué historias tienen por detrás. Y por supuesto que los alienten, los apoyen, los aplaudan y les manden la mejor energía para que su representación de los deportistas olímpicos sea la mejor en estos próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Y seguramente así será. Desde ahora sabemos que desde el Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales estamos siendo hinchas de todos los deportistas que estarán en Tokio. El ministro nos ha hablado en sí entonces de las relaciones de amistad que puede generar el deporte y sobre todo en el tema de desarrollo, un desarrollo multidimensional que puede generar a partir de el tema económico, el tema de turismo, el tema inclusive sanitario en sí. Nos ha hablado de los convenios de cooperación que tienen con estados vecinos como Colombia, como Perú, en los cuales justamente se puede utilizar el deporte como esta ancla para mejorar las relaciones vecinales y los problemas de desarrollo que existen en las fronteras. En el tema de los eventos deportivos nos ha demostrado justamente cómo, con un ejemplo bastante claro, cómo en Manta, en un fin de semana se pueden inyectar a estas economías 5 millones y esto si lo dinamizamos de estos eventos mucho más grandes, podemos ver el impacto económico en sí que tiene. Y en cuanto también a las estrategias para mejorar en sí los procesos de internacionalización de varias federaciones, pues el ministro ha hecho hincapié en 4 temas. Primero, en la eficacia del gasto público, que es una visión bastante acertada, en la cooperación en sí que va a tener con la empresa privada y en el entender que el Estado no solamente puede ser la única fuente de financiamiento del deporte, en el tema también de anclar al fútbol para que se pueda también utilizar estos recursos para otras cuestiones y en la campaña comunicacional. Ministro, le hacemos un agradecimiento especial de parte del Centro de Estudios Internacionales de la UID y sabe que siempre va a estar bienvenido para estos espacios. Santiago, no sé si me permites, tenía Claro que sí. una inquietud adicional. Estaba revisando la cuenta del señor ministro, justamente. Él tuvo la oportunidad de visitar la Universidad Internacional hace un mes aproximadamente, ¿no? De recorrer el campus y destacaba un poco el compromiso que tiene la universidad con el ámbito deportivo. Entonces, una inquietud final quería plantear al señor ministro en el sentido de cuáles son las acciones o actividades que se han desarrollado con las universidades, ¿no? Un poco para potenciar o repensar el ámbito deportivo. Claro que sí, Cristian, gracias por la pregunta. Es para nosotros importante mirar a los deportistas no como unas máquinas de ganar medallas, sino como seres humanos. Y por eso debemos apoyarlos en todas sus etapas de crecimiento y de desarrollo. Una de esas etapas es, y una de las más importantes, el estudio universitario, la preparación académica, porque esos deportistas algún día terminarán su carrera deportiva, en algunos casos más temprano que tarde, y entrar al mercado laboral sin haber estudiado una carrera, sin tener experiencia laboral, hace que esa entrada sea muy traumática y muy compleja, después de, durante años, haber representado al país y logrado seguramente enorgullecernos a todos. Así que lograr que más deportistas estudien en la universidad es uno de los retos que tenemos por delante y no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer en conjunto con las universidades. Hay 3 cosas que les hemos pedido a las universidades con las que nos estamos reuniendo. La Universidad Internacional nos abrió las puertas y además se ha visto muy proactiva para que estas 3 cosas se cumplan. La primera, que más deportistas tengan becas para poder estudiar en las universidades. La segunda, que existan proyectos y más bien
planes educativos, planes académicos adaptados a deportistas, porque la vida de un deportista es distinta a la de un estudiante que no es deportista. Tiene que viajar, representar al país, concentraciones, en fin, no puede seguir el mismo ritmo académico. Y lo tercero, que cada vez nos acerquemos, conforme avance además el plan de vacunación y la pandemia se vaya controlando, a eventos interuniversitarios deportivos. Esto no ha habido hace muchísimos años, o quizás nunca. Eventos o campeonatos interuniversitarios de diferentes disciplinas en donde participen las distintas universidades del país. Esas tres cosas son las que estamos hablando con universidades, de la mano además con compartir y aprovechar la capacidad instalada en las universidades para temas de investigación, de capacitación al sistema deportivo, el garantizar que hayan carreras relacionadas al deporte, a la actividad física, a la pedagogía de la educación física y también al marketing deportivo, la administración deportiva, creemos que es también importante. Así que esa relación estrecha con la universidad es una gran muestra de lo que quiere este gobierno, es trabajar en equipo, que es sumar esfuerzos para lograr los objetivos y a nosotros nos encanta que haya esa predisposición de las universidades y del resto de actores con los que debemos coordinar para cumplir justamente esos objetivos.